¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema un poco complicado, un tema muy cotidiano, a todos nos afecta en nuestra vida diaria, pero detenernos a pensar al respecto es difícil. El amor. ¿Qué es el amor? El otro día me preguntó una amiga, bueno, oye, tú que eres filósofa y piensan en ese tipo de cosas raras, ¿qué es el amor? Dime qué es el amor, defíneme qué es el amor. Bueno, me metió en un problema fuerte. Así que bueno, pues vamos a tratar de darle respuesta a esa pregunta, ¿qué es el amor? Hace unos meses yo estaba dando clases en secundaria y a mis alumnos de primero, tendrán 11, 12 años más o menos, de primero de secundaria les preguntaba yo, para ustedes, ¿qué es el amor, chicos? Y entonces, bueno, me empezaron a dar una serie de definiciones más o menos comunes, respuestas que podemos escuchar en la tele, cosas comunes, digamos. Me decían algo así como, pues el amor es un sentimiento bello, mágico y maravilloso, el amor es lo que sientes por tu pareja o por tu esposo o esposa, el amor también lo puedes sentir por tus papás, en fin, estaban un poco hechos bolas con todos los tipos de amor, etc. Entonces les pedí de tarea que fueran a preguntarle a todos los adultos que tienen a su alrededor, ya sean sus padres, madres, abuelos, vecinos, primos, en fin, quienes fueran mayores que ellos y tuvieran algo de experiencia en el amor, que les preguntaran qué es el amor y que anotaran esas respuestas en su cuaderno y me las trajeran. Y bueno, pues revisando las respuestas que me dieron mis alumnos, encontramos, digamos, como tres cosas en común en las respuestas o tres respuestas comunes. La primera respuesta que vamos a mencionar acá dice, el amor es una emoción que irrumpe, nos embarga y nos hace sentir vivos. Es decir, el amor es una emoción que nos arrebata. Pensemos rápidamente en qué implica que el amor sea algo que irrumpe, que nos embargue, que nos arrebate. De primera instancia, implica que el amor es una emoción externa que viene de fuera, de nosotros, o sea, nosotros no la generamos, sino es algo que nos avasalla, que nos viene del mundo. Y esto quiere decir que tampoco está en nuestro control. Es decir, esta primera idea del amor nos daría la fórmula de que el amor es algo que está fuera de nuestro control. La segunda respuesta que encontré, que es como la más común, es algo que diría algo así como, el amor es un sentimiento supremo, es el sentimiento más importante y más grande que podemos experimentar en la vida. Y pensando rápidamente sobre esta frase, podríamos decir que esto quiere decir que no hay ningún sentimiento más importante que el amor para nuestra sociedad, cosa que se puede poner fácilmente en duda, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, si yo puedo amar a mi pareja, pues está muy bien, yo la amo y tengo el sentimiento más grande del mundo, pero eso no quiere decir que por el hecho de que yo ame a mi pareja, no odie al resto de las personas y no me dedique a hacerle la vida imposible a las otras personas. Entonces el amor, pues no sé si sea el sentimiento más grande o más intenso que podamos experimentar como humanidad o el más importante tan siquiera, ¿no? Y la tercera respuesta que obtuve de estos chiquillos dice algo así como, el amor es único, solo te llega una vez en la vida y es algo que no hay que dejar pasar, hay que estar atentos para cuando nos llegue el amor. Y si observamos bien esta tercera respuesta, pues se relaciona bastante con las dos anteriores. Esta tercera respuesta implica que lo mismo, el amor es algo que viene de fuera, que no controlamos nosotros, que no generamos nosotros mismos, es algo que se da, casi un accidente en la vida. Y en segundo término, es lo más importante que te puede pasar en la vida. Esto nos deja pensando, el amor en nuestra sociedad occidental es algo mágico, que es único e irrepetible, que no está en nuestras manos y viene de afuera. Es decir, hay un chispazo, hay un flechazo, no olvidemos a Cupido. Si observamos estas respuestas, lo importante o lo interesante de preguntar es, bueno, ¿por qué nos dan estas respuestas? ¿Por qué niños de 11 o 12 años tienen estas ideas en la mente? ¿Por qué los adultos que están alrededor de estos niños tienen estas ideas en la mente? ¿Qué ideas están detrás de nuestro concepto de amor, que son las que nos permiten como sociedad pensar de una cierta manera el amor como tal?
Bueno, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo sobre qué implica el amor. Si observan bien, estas 3 respuestas inmediatas que les acabo de decir forman parte de un concepto que podríamos englobar en el amor romántico, que implica en sí mismo el amor a primera vista, por ejemplo. Pero bueno, esto es algo que vamos a ver con detalle en un momentito, no se me desesperen. Recuerden que hemos platicado por ahí en capítulos anteriores que nuestra cultura es lo que nos define o nos delimita como seres humanos, y las emociones, lo que sentimos, nuestros sentimientos, parece ser que no se escapan tampoco de esta delimitación de la cultura. Podríamos afirmar que nuestra cultura define nuestras emociones, y les voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, sabemos que existen condiciones fisiológicas que determinan un estado de excitación del cuerpo. Es decir, que el cuerpo entra físicamente en procesos de alteración bioquímica. Cualquier emoción, como la ira, por ejemplo, como el amor, la excitación, el miedo, nos pueden generar este tipo de excitaciones fisiológicas. Por ejemplo, cuando una persona entra en estado de ira, tiene ciertas respuestas fisiológicas, podríamos decir, sudoración en las manos, taquicardia, aumento de la presión arterial, por ejemplo. Todas las personas en el mundo que experimenten un estado de ira, fisiológicamente van a tener una experiencia muy parecida. Todas esas personas van a tener sudoración en las manos, alteración del ritmo cardíaco, subida de la presión arterial, etc. Es decir, todas las personas que experimentan ira tienen las mismas reacciones fisiológicas, o al menos son muy, muy parecidas. Pero la causa por la que distintas personas experimentan esa ira puede ser muy diferente. No es lo mismo que yo sienta ira porque acabo de vivir un sentimiento de injusticia o un momento injusto, o que yo sienta ira porque me siento impotente, porque no puedo hacer nada para modificar mi situación, o que yo me llene de ira porque perdí el control de una situación, por ejemplo. O sea, son 3 causas muy distintas para que detonen mi ira, pero esas 3 causas generan la misma reacción fisiológica. Es decir, reacciones de ira. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a una misma reacción fisiológica pueden corresponder distintas causas socioculturales. Entonces, podríamos hacer afirmaciones como que cualquier persona en el mundo tiene la potencia de experimentar la ira, pero las razones por las que la experimenta son muy distintas y dependerán de los códigos culturales. Si trasladamos esta lógica al concepto de amor, por ejemplo, podríamos hacer la siguiente afirmación, que todos los seres humanos tenemos la potencia, la capacidad de amar, pero no amamos por las mismas razones. Y aquí es donde se nos empieza a complicar un poco la historia. Es decir, un mismo estado de excitación corporal, que nuestro cuerpo esté lleno de emociones, de sudoración, de palpitaciones, de estrés, en fin, de cualquier reacción fisiológica, esta reacción dependerá de las variables ambientales para yo poder definir qué emoción estoy sintiendo a partir de esa reacción fisiológica. Es decir, por ejemplo, el mismo estado de excitación corporal del miedo es muy parecido al mismo estado de excitación corporal del amor. Lo que cambia son las variables ambientales que me indican que este estado de reacción fisiológica corresponde o al miedo o al amor. Incluso puede haber contextos socioculturales en los que no nos quede muy claro a qué emoción está respondiendo nuestro cuerpo, si a una emoción amorosa o a una emoción de miedo. Vamos, con todo esto podemos afirmar que la cultura es un factor hiperdeterminante en la construcción, interpretación y funcionamiento de las emociones. Es decir, la cultura es el marco bajo el cual nosotros definimos, clasificamos, organizamos e interpretamos nuestras propias experiencias emocionales. Entonces, después de pensar en todo esto, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué es el amor? Vimos ya varias respuestas que no nos parecieron del todo satisfactorias, que son como las respuestas que podemos encontrar en lo común, en la televisión, en los medios de difusión, en la charla de los tacos de la esquina.
pero no son suficientes. Esto no nos permite realmente poder definir qué es el amor, ¿o sí? Ok, antes de lograr realizar esta propia definición del amor, la nuestra, tenemos que analizar qué es lo que nuestra cultura nos dice acerca del amor. Si la cultura es la que está determinando nuestra definición de las emociones, pues entonces tenemos que ponernos muy atentos para lograr observar qué es lo que nuestra cultura nos está diciendo de nuestras propias emociones. En este caso específico, qué es lo que nuestra cultura occidental del siglo XX en México, o bueno, el siglo XXI, aunque la cultura no cambia tan rápido, pero bueno, en México en particular, Latinoamérica, habla hispana, etcétera, ¿qué nos dice nuestra cultura del amor? Porque en este qué nos dice del amor es donde podemos darnos cuenta que a veces las ideas que consideramos muy propias, muy personales, no son realmente más que repeticiones culturales. Bueno, les voy a platicar un poquitito de la idea del amor, del concepto de amor, cómo más o menos podemos ceñirlo, estudiarlo, para entonces ver si podemos redefinirlo de alguna manera. Hace mucho tiempo el matrimonio era un concepto mucho más importante que el amor. Hoy en día incluso se considera que el amor y el matrimonio no tienen pues nada que ver, ¿no? Es muy fácil, podemos decir con la mano en la cintura que hay matrimonios sin amor. Y no nos cuesta trabajo imaginárnoslo. Y podemos decir que hay personas que se aman profundamente sin intenciones de casarse. Es más, incluso se llega a decir que por ahí el matrimonio termina con el amor, ¿no? Entonces, es muy fácil tener en la mente la idea de que el matrimonio y el amor no tienen nada que ver. Los historiadores en general localizan el surgimiento del amor romántico tal cual lo conocemos como amor romántico en el siglo XIX, más o menos, sin la aparición de ese amor romántico como tal, de ese concepto, hoy en día nosotros no podríamos hablar de amor como hablamos de amor, ¿sí? Nosotros venimos arrastrando muchos conceptos y otras cosas, ideas y demás creencias, desde hace mucho tiempo. Y el amor en particular es un concepto que tiene muchísima carga histórica y que en el siglo XIX la sociedad da un giro tan importante que formula la nueva categoría del amor romántico. Y esta nueva categoría del amor romántico es una categoría tan importante socialmente que comienza a delimitar o a afectar en distintas esferas de la vida pública. Vamos a profundizar un poquito en eso. La primera pregunta que yo haría es, ¿qué es lo que cambió en el siglo XIX para que se pudiera hablar del amor romántico como tal? La respuesta simplificada, porque es una respuesta realmente muy compleja, pero se los voy a decir de manera muy simple. Lo que cambió en el siglo XIX son los medios de producción. La industrialización, ¿no? Recuerden ustedes todo este proceso de la revolución industrial es la que nos permite generar un sistema económico sólido que se llama capitalismo, que crece. Así que hoy está en crisis, pero hasta el momento nos hemos desarrollado bajo ese sistema. Entonces, al cambiar los medios de producción, se modifican nuestras relaciones de intercambio. Es decir, la manera en la que nosotros como personitas intercambiamos cosas con otras personas, sin importar qué sea. Si sean bienes, si sean servicios, si sean afectividades, si sean emociones, no importa. Entonces, lo importante del siglo XIX es que el cambio de los medios de producción, o sea, este proceso de industrialización, provoca un cambio en la forma en la que nos relacionamos. Es decir, que intercambiamos al relacionarnos con otras personas. Y estas nuevas formas de intercambio son formas de compra-venta que se impregnan en casi todos los aspectos sociales de nuestra vida. Desde el siglo XIX, el proceso de compra-venta se extiende más allá de lo mercantil y se introduce de manera íntima en todos los ámbitos de nuestra vida privada, por decirlo de alguna manera, o de nuestra vida cotidiana. De este modo, la idea del amor queda atravesada por las esferas de las prácticas culturales, económicas y políticas. De esta forma, el amor romántico como tal se encaja en un marco cultural. Y entonces, hoy en día, nos encontramos con un montón de individuos que intentan manejar y controlar sus emociones para que éstas cumplan con las normas culturales. Es decir, ¿cuántas veces no nos hemos detenido como individuos tratando de ver qué estamos sintiendo
e inmediatamente lo bloqueamos o decimos, no, es que esto está mal que yo lo sienta, porque debe ser de esta otra forma. A mí la sociedad me ha indicado que debe ser de esta otra manera. O está muy mal que yo no sienta celos de mi pareja, o sea, estoy enferma, quiere decir que de verdad no amo a mi pareja. O sea, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué no me dan celos? Cuando yo me detengo a hacerme esa pregunta, lo que estoy haciendo es cuestionando por qué mis emociones no entran en la norma cultural de lo emocional, en lo convencional. A este fenómeno, una socióloga, Arlie Hochschild, le llamó como el proceso de trabajo emocional, ¿sí? O sea, este jaloneo entre lo que yo siento para adaptarlo con lo que la sociedad me dice que es correcto de sentir, le llama Arlie Hochschild trabajo emocional. Y si abrimos un poco las entendederas, nos podemos dar cuenta fácilmente que hoy, por ejemplo, en la educación está sonando de moda una palabra que es educación socioemocional. Que bueno, ese va a ser otro tema de discusión enorme, pero lo que esto nos dice es que, de hecho, en la vida cotidiana, las personas tratamos de ajustar nuestras emociones a lo que contextualmente está permitido o esperado o es correcto. Nuestras emociones las acoplamos a lo que socialmente se espera de ellas. Ok, revisemos un poquito más esta idea de marco cultural. Ustedes recuerdan seguramente en episodios anteriores mencionamos el trabajo de Michel Foucault, filósofo francés maravilloso que nos ha enseñado muchas cosas. Entre las más importantes, lo que nos enseñó es que la cultura como tal, digamos que es la pecera de la humanidad. O sea, podríamos decir, la cultura es al ser humano lo que la pecera es al pez, ¿sí? La cultura es nuestra propia pecera. ¿Y cómo podemos hacer para identificar estas peceras, estos marcos culturales? En general, los marcos culturales cumplen 3 rasgos. 1. Los caracteriza un conjunto de preposiciones con coherencia semántica, que las personas solo reconocen de manera implícita. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un conjunto de ideas que se pueden englobar en un mismo tema, digámoslo así, semántico, en un campo semántico, que no hacemos evidentes, sino que las actuamos sin razonar. Por ejemplo, si nos centramos en el marco del amor romántico, que es en el que estamos hablando por ahora, para afirmar que el amor romántico existe, podemos encontrarnos frases con afirmaciones semánticas, como por ejemplo, el amor llega de repente, el amor es a primera vista, el amor es incontrolable, el amor es irracional, no hay pasión más grande que el amor. En fin, son afirmaciones que nos permiten ir definiendo lo que nosotros esperamos del amor, lo que nosotros creemos que debe de llamarse amor. El segundo punto para detectar estas peceras culturales, digámoslo así, estos marcos culturales, es que un marco cultural puede coexistir con otros marcos culturales de forma paralela que permitan interpretar el hecho de manera distinta. Implica necesariamente que no son utilizados nunca al mismo tiempo. Ahí les va un ejemplo. O sea, si yo desde el marco del amor romántico me quiero explicar una relación de amistad, se me va a complicar mucho la cuestión, porque en el amor romántico el amor nace a primera vista y un amor que nace desde la amistad pues va en contraposición al amor romántico, que es el amor a primera vista. Pero yo podría pensar en la amistad desde otro marco cultural y no desde el marco del amor romántico. No sé, yo podría pensar en la amistad desde la idea de que, bueno, una amistad es un amor profundo sin sexualidad, por ejemplo, y eso está a discusión. Pero lo importante es que no me permiten hacer ambos juicios de manera paralela. O sostengo la idea desde el amor romántico o sostengo la idea desde el amor como una amistad. Son contraposiciones culturales que pueden coexistir dentro de una misma cultura, pero que en el momento de definirte por una idea vas a utilizar solo uno de ellos, no puedes mezclar los distintos marcos culturales. Y el tercer elemento que nos permite descubrir estos marcos culturales, pues es que de todo marco cultural emanan un conjunto de normas, prescripciones y prohibiciones. Es decir, toda pecera contiene límites, zonas prohibidas y cosas permitidas, es decir, normas.
Y es precisamente este contexto normativo, estos límites que nos imponemos desde el marco cultural, el que determina la definición de nuestras emociones. Por ejemplo, la excitación fisiológica que asociamos con los celos puede ser entendida de distintas formas. Se puede entender como un signo de pasión, es una pasión muy romántica que alguien sienta celos por ti. Se puede entender, no sé, desde la psicología como una manifestación de inseguridad, por ejemplo, o se pueden entender como un intento de control de la otra persona. En fin, podemos darle distinta interpretación a una misma excitación fisiológica, a una misma reacción química de nuestro cuerpo. Por ejemplo, no sé, los celos en el amor romántico son un elemento pues casi crucial porque implican pasión, ¿no? O sea, ¿a cuántas personas no hemos escuchado por la vida decir, es que seguramente mi pareja no me ama porque nunca ha sentido celos por mí? Jamás se ha detenido a ver si yo estoy viendo a otra persona, nunca me ha hecho un berrinche, un desplante por esto. Seguramente esto implica que no me ama con profundidad. Bueno, no. Eso implica que tú desde tu marco cultural estás haciendo esa interpretación de los celos, del actuar de tu pareja en relación a lo que tú esperas emocionalmente de esa persona. Pero bueno, amigos, el tiempo se nos fue como agua. Para no hacerles pues la historia muy larga, todos estos elementos aún no son suficientes para lograr hacer una definición del amor. Podríamos volver a preguntar qué es el amor y quedarnos un poco igual, solamente con una nueva idea en la cabeza, que las emociones, los sentimientos también son determinados culturalmente. No nacemos sabiendo amar. Aprendemos a amar de ciertas maneras y aprendemos a esperar ciertas reacciones para interpretarlas como amorosas o no. Es decir, el amor, amigos, no es lo más personal, no es lo más íntimo y no es único en nosotros. El amor no es más que otra construcción sociocultural que nos delimita de ciertas maneras. Vamos a dejar aquí el episodio del día de hoy, no se preocupen, en el siguiente episodio retomamos el tema del amor porque esto es larguísimo, nos falta muchísimo por analizar, muchísimo por pensar, para ver si realmente podemos decir que el amor existe como tal. Yo qué sé, ya lo iremos pensando. En fin, bueno, me despido, muchísimas gracias por escucharme, nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando del amor y ver si llegamos a algo. Yo soy Aralia Valdés, no olviden mandarme sus comentarios a mi correo que es hola@araliavaldez.com.mx o visitarme en mi sitio web www.araliavaldez.com.mx y no olviden que Valdés se escribe con S. Bueno, muchísimas gracias, hasta el siguiente episodio.